Bienvenidos una vez más a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 210. El tema de hoy, 4 sacrificios que agradan a Dios. Vamos a mirarlos, qué bueno saberlo para poder ponerlos en práctica, porque si eso le agrada al Señor, es importante que lo hagamos. Todos los hijos de Dios que queremos agradarlo a Él, tenemos que tener en cuenta todas estas cositas que Él nos muestra a través de su palabra. Bueno, iniciemos entonces la lectura. Al mirar en retrospectiva mi vida, puedo ver cuántos sacrificios hicieron mis padres por mi hermana y por mí. Ojalá los hubiera apreciado más en aquel momento. Mis padres venían de una generación que estaba muy familiarizada con la idea del sacrificio. Muchos de sus contemporáneos habían sacrificado sus vidas por sus semejantes y por sus países. La idea de hacer sacrificios, ya sean grandes o pequeños, parece más ajena a nuestra generación. La mayoría de las referencias bíblicas de sacrificio están en el Antiguo Testamento, las cuales prefiguran la muerte sacrificial de Jesús en la cruz por nosotros. En el Nuevo Testamento casi todas las referencias son sobre el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús como el único sacrificio perfecto y completo que cumple toda la preparación y predicción del Antiguo Testamento. No necesitamos hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos dice que hay 4 sacrificios que puedes hacer para agradar a Dios. Bueno, vamos a hacer la primera lectura de la Biblia y le invito a que abra su Biblia en Salmos 89. Vamos a leer desde el verso 30 al 37. Salmos 89, desde el verso 30 al 37. Vamos a leer en Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice así: aunque sus hijos se olviden de mi ley y me desobedezcan, aunque se olviden de mis enseñanzas y no obedezcan mis mandamientos, aunque tenga que castigarlos fuertemente por sus faltas y les tenga que mandar una plaga por sus pecados, nunca dejaré de mostrarles mi fiel amor, nunca lo traicionaré. Ni romperé el pacto que hice con él, nunca cambiaré lo que prometí. Por mi santidad le prometí a David que nunca le mentiría. Su dinastía seguirá extendiéndose por siempre. Su reino durará mientras exista el sol. Continuará por siempre mientras haya luna. Los cielos son la prueba de nuestro pacto, el cual es totalmente confiable. Amén. Qué promesas tan maravillosas encontramos en la palabra. El primer punto se titula Da gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Sí, Señor, todos los días debemos estar agradecidos y dar gracias al Señor con nuestras palabras. Estas son palabras de gratitud, pero también con nuestras acciones. Dios es santo y amoroso. Dios amó a David y afirmó: jamás le negaré mi amor. Dios en su amor hizo un pacto con David y su pueblo. Era un pacto de gracia, pero requería una respuesta de obediencia a la ley. ¿Pero qué pasaría si no cumplían la ley? Si aquello ocurría, si sus hijos se apartaban de mi ley y no viven según mis decretos, y si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, se requeriría un castigo, dicen los versos 30 al 32. El Nuevo Testamento nos dice que Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo para tomar ese castigo, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio por el pecado. A través de ese sacrificio, el amor y la santidad de Dios fueron plenamente expresados y cumplidos. No necesitas hacer más sacrificios por el pecado. Y gracias a Dios por eso vamos a orar. Tome ahí un momento para dar gracias al Señor por Jesucristo. Amado Señor, te agradezco demasiado por el sacrificio de Jesús en la cruz por mí. Te doy muchas gracias, Señor, porque no se requieren más sacrificios por mis pecados, porque ya ese sacrificio fue completo, total y suficiente, Señor. Gracias, porque pagaste el precio de mi castigo y hoy puedo ser salvo. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a abrir la Biblia en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 11, versos desde el versículo 33. ¿Sí? También vamos a leer el capítulo 12 hasta el verso 21. Romanos 11:33 dice así, recuerden que estamos en PDT, Palabra de Dios para Todos.
Bendito sea Dios. Qué grande es la riqueza de Dios y qué enorme es su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad, así sea. Aleluya, así es. Ahora vamos al capítulo 12. Así es la nueva vida. Entonces, hermanos, les pido que respondan a la gran bondad que Dios nos ha mostrado. Ofrézcanle sus cuerpos como sacrificio vivo. Vivan solo para Dios y sean agradables a Él. Tal adoración es su verdadero propósito como seres humanos razonables. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada uno tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. Ténganse cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Pidan que Dios bendiga a los que los persiguen. Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de la gente que los desprecia. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque aquí está escrito: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y tú también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Wow. Siempre me ha gustado muchísimo Romanos. Tiene muchas verdades poderosas que traen libertad a nuestra vida. Bueno, vamos entonces al segundo punto. Haz sacrificios que agraden a Dios. Vamos a ver los 4 sacrificios en este texto de Romanos. Es donde encontramos los 4 sacrificios que agradan a Dios, de los que hablamos al inicio. En este pasaje vemos 4 sacrificios que puedes hacer en respuesta al sacrificio de Jesús por ti. Bueno, el primero es el sacrificio de tus labios. ¿Qué quiere decir eso? El escritor de Hebreos dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. También el escritor hace referencia a Hebreos 13 del 15 al 16, donde también habla que el sacrificio de nuestros labios es la alabanza a Dios. Ese es nuestro culto que le damos al Señor diariamente.
Gran parte de los primeros 11 capítulos de Romanos son sobre el sacrificio de Jesús por nosotros. Pablo, habiendo presentado todo lo que Dios ha hecho por nosotros, responde con un sacrificio de alabanza. Y ese es un sacrificio que nosotros debemos hacer a diario. ¿Cuál es el sacrificio que agrada a Dios? Este es uno de ellos, el sacrificio de labios. No seas escaso en alabar al Señor. Desde que te levantes hasta que te acuestes, alaba a Dios con tus labios. Hónrale con las palabras que salen de tu boca. Cántale alabanzas, dale gracias cada día. El otro sacrificio, el segundo, es el sacrificio de tu vida. Pablo escribe: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en su propio sacrificio en la cruz, en adoración espiritual, dice: ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso lo leímos ahora en el verso 1 del capítulo 12. Dios quiere que ofrezcas todo de ti y todo de tu vida. ¿Qué quiere decir un sacrificio vivo? O que ofrezcas tu cuerpo en sacrificio vivo. Quiere decir que le des tu tiempo, tus ambiciones, tus posesiones, tus oídos, tu boca, tu sexualidad, así como tu mente, tus emociones y tus actitudes. La descripción de Pablo de un sacrificio vivo también nos recuerda que tienes que seguir ofreciendo todo durante tu vida entera. Como dice Eugene Peterson en la traducción El Mensaje, dice: toma cada día de tu vida cotidiana, tu dormir, comer, ir a trabajar y caminar, y colócalo delante de Dios como ofrenda. En tiempos del Antiguo Testamento, sacrificio vivo sonaría como un término contradictorio. Todo el objeto del sacrificio era que la víctima fuera sacrificada. Yago Wynn escribe: nuestro acto de adoración ya no está en traer un sacrificio, sino en ser nosotros mismos un sacrificio. Seguimos viviendo, somos todo lo que ofrecemos. La adoración es aquello que digo con mi lengua, es aquello que veo, es aquello que pienso y a donde voy con mis pies. Sí, Señor, eso es la adoración. Todo lo que hablo, lo que digo con mi lengua, lo que veo, lo que pienso y a dónde voy con mis pies. O sea, si de verdad queremos ser un sacrificio vivo a Dios, debemos cuidar de que todo lo que hagamos sea una adoración para Él. Todo lo que digamos, todo lo que vemos y lo que pensamos, y aún a dónde nos dirigimos. Qué hermoso poder ser un sacrificio para nuestro amado Dios. Ahora, el tercer sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio de tu botín. Vamos a ver por qué. Dice: la donación generosa es otro sacrificio del Nuevo Testamento. Pablo alienta el sacrificio de la generosidad para contribuir a las necesidades de los demás. Eso lo vemos en el verso 8. Debemos estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidades. Este es otro sacrificio que el escritor de Hebreos dice que agrada a Dios. En Hebreos 13:16 dice que debemos compartir con otros, incluso cuando dar generosamente a nuestros enemigos. Debemos dar generosamente a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dice: dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y actuando así, harás que se avergüence de su mala conducta. Eso lo leímos en el verso 20 ahorita. Entonces, otro de los sacrificios, el tercero, es la generosidad. Debemos dar con generosidad. Y el cuarto sacrificio, porque dijimos que eran 4 que encontramos aquí, es el sacrificio de tu amor. En este pasaje Pablo da muchos ejemplos del sacrificio del servicio amoroso. También en Hebreos, como lo estamos haciendo paralelo porque habla de algo muy similar, en Hebreos 13:16 dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Ven? Hacer el bien significa renunciar a cosas que no son buenas. No se amolden al mundo actual, nos dice en el versículo 2. Aunque Dios solo nos pide que renunciemos a las cosas malas en nuestra vida, podemos sentir que es muy costoso hacerlo porque esas cosas son superficialmente atractivas. El arrepentimiento es una palabra muy positiva, pero en el momento puede parecer una renuncia. El amor sacrificial implica permitir que Dios nos transforme completamente. Nuestro amor debe ser sincero.
La palabra griega para sincero significa sin hipocresía o literalmente sin actuar, sin máscaras. Y a menudo las relaciones en el mundo son bastante superficiales. Todos ponemos fachadas o máscaras para protegernos. Cuando vemos a los gobiernos poner máscaras, lo llamamos propaganda. Cuando lo hacemos nosotros mismos, lo llamamos imagen. Estamos proyectando algo. En efecto, estamos diciendo, realmente no me gusta lo que soy por dentro, así que fingiré que soy alguien diferente. Ciertamente, lo hice en gran medida antes de ser cristiano y de algún modo continúo aunque no debería. Si otras personas están haciendo lo mismo, entonces son dos fachadas o máscaras encontrándose. El triste resultado es que las dos personas reales nunca se encontrarán. Esto es lo opuesto al amor sincero. Amor sincero significa quitarse la máscara y atreverse a revelar quién eres. Cuando sabes que Dios te ama tal como eres, eres libre para quitarte la máscara. Esto significa que hay una intensidad y autenticidad completamente nueva en tus relaciones. Pablo insta a los cristianos a vivir en armonía unos con otros y a ser generosos, hospitalarios, a perdonar, a ser empáticos y a vivir en paz con todos. Esta es una gloriosa imagen de la familia cristiana a la cual Dios nos llama, atrayéndonos a una atmósfera de amor, de alegría, paciencia, fidelidad, generosidad, hospitalidad, bendición, regocijo, armonía, humildad y paz, donde el bien no es vencido con el mal, pero el mal es vencido por el bien, y es que así es que debe ser. Entonces, el cuarto sacrificio, como lo acabamos de ver, es el amor. Ay, qué buena esta invitación de nuestro Señor. Son sacrificios que a la larga nos van a beneficiar a nosotros mismos y a los que nos rodean. Vamos a orar. Y si usted está convencido de que esta palabra le va a traer libertad a su vida, haga esta oración conmigo, ofreciendo su cuerpo como sacrificio vivo al Señor. Ofrézcale todo lo que soy. Dígale al Señor que le ofrece todo, su tiempo, su vida, sus pensamientos, lo que ve, lo que habla. Haga de su vida un sacrificio de alabanza. Vamos a orar. Amado Señor, yo te ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo. Me pongo a tu disposición, dígaselo con toda la libertad. Te entrego lo que tengo, todo lo que tengo una vez más. Te entrego mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis ambiciones, mis planes, mis anhelos y mis deseos. Muéstrame tu voluntad buena, agradable y perfecta para poder vivir en paz, Señor. Lléname de ti. Que el mal no venga a vencerme, que yo pueda vencer con el mal, con el bien pueda vencer el mal. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir en armonía, Señor. Y que este amor sincero, este amor sin máscara, este amor real, pueda ofrecérselo también a los que están a mi alrededor, porque he entendido que me amas tal y como soy, y soy libre para quitarme la máscara, y soy libre para amar, y para amar sinceramente y andar sin máscaras, para ser completamente santo para ti. Gracias, Señor, por esa libertad. Gracias, Señor, por la autenticidad en nuestras nuevas relaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, ahora le invito a que vaya a su Biblia en primer libro de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 81. Vamos a leerlo todo. Primero de Crónicas, capítulo 6, verso 1. Descendientes de Leví. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el papá de Finés, Finés fue el papá de Abisúa. Abisúa fue el papá de Buquí, Buquí fue el papá de Uzi, Uzi fue el papá de Seraías, Seraías fue el papá de Merayot, Merayot fue el papá de Amarías, Amarías el papá de Ahitob.
Ahitob fue el papá de Sadoc, Sadoc fue el papá de Ahimás, Ahimás fue el papá de Azarías, Azarías fue el papá de Johanán, Johanán fue el papá de Azarías, quien sirvió como sacerdote en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el papá de Amarías, Amarías fue el papá de Ahitob, Ahitob fue el papá de Sadoc, Sadoc fue el papá de Salún, Salún fue el papá de Gilquías, Gilquías fue el papá de Azarías, Azarías fue el papá de Seraías y Seraías fue el papá de Josadac. Josadac fue condenado a vivir fuera de su tierra cuando el Señor expulsó a Judá y a Jerusalén de sus tierras por medio de Nabucodonosor. Otros descendientes de Leví. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón se llamaban Limni y Simí. Los hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Magilí y Musí. A continuación están los nombres de los clanes de los levitas enumerados según sus ancestros. Los descendientes de Gersón en línea directa fueron Limni, Yahat, Simá, Joá, Idó, Será y Yatrai. Los descendientes de Coat en línea directa fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcaná, Ebiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Los hijos del Caná fueron Amasai y Ahimot. Los descendientes de Ahimot en línea directa fueron Elcaná, Sofai, Nahá, Eliab, Jorán, Jeroán, Elcaná y Samuel. El hijo mayor de Samuel fue Basni y el segundo Abías. Los descendientes de Merari en línea directa fueron Magli, Limni, Simí, Usa, Sima, Hagías y Asaías. Los cantantes del templo. Estos son los cantantes que David eligió para el templo del Señor desde que el cofre de Dios se colocó allí. Ellos estaban encargados de cantar los cánticos en la carpa sagrada hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén, donde siguieron su labor de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Estos son los nombres de los cantantes y sus descendientes. Del grupo de Coat estaba el cantante Emán, hijo de Joel y descendiente en línea directa de Samuel. Elcaná, Jeroán, Eliel, Toá, Suf, Elcaná, Mahat, Amasai, Elcaná, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Ebiasaf, Coré, Izar, Coat, Leví e Israel. El pariente de Emán, que se ubicaba a su derecha, era Asaf, hijo de Berequías, descendiente en línea directa de Simá. Micael, Baseías, Malquías, Ední, Sera, Adaías, Etán, Simá, Simí, Yahat, Gersón y Leví. A la izquierda de Hermán se colocaba Etán, hijo de Kisi, del grupo de Merari, descendientes en línea directa de Abdi, Maluc, Hasabías, Amasías, Gilquías, Amsi, Bani, Semer, Mahli, Musi, Merari y Leví. Sus parientes, los levitas, estaban encargados del servicio de la carpa sagrada, que era la casa de Dios. Solo Aarón y sus hijos estaban encargados de presentar las ofrendas en el altar de los sacrificios y en el altar del incienso. Hacían las labores de los sitios más sagrados y las ceremonias para purificar a la gente de Israel. Ellos hacían todo de acuerdo con los mandamientos que Dios había ordenado a su siervo Moisés. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Biki, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, Sadoc y Ahimás. Ciudades de los levitas. Estos fueron los lugares y territorios donde habitaron los descendientes de Aarón. Los del clan de Coat fueron los primeros en recibir su parte de las tierras. A ellos les correspondió por sorteo Hebrón, en la tierra de Judá, con sus campos de pastoreo. Las tierras cercanas a la aldea correspondientes a Caleb, hijo de Jefón. A los descendientes de Aarón les correspondieron Hebrón, que era ciudad de refugio, Limná con sus campos de pastoreo, Jatir y Estemoa con sus campos de pastoreo, Ilén, Debir, Asán, Jutá y Bet-Semes con sus campos de pastoreo. Les dieron también estas ciudades de la tribu de Benjamín, Geba, Alemet y Anatot, cada una con sus respectivos campos de pastoreo. En total recibieron 13 ciudades repartidas entre sus clanes. El resto de la familia de Coat recibió por sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les dieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la media tribu de Manasés que vivía en Basán. Los hijos de Merari recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. De esa manera fue como los israelitas entregaron ciudades con sus campos de pastoreo a los levitas. Les entregaron por sorteo las ciudades ya mencionadas de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Algunos descendientes de Coat recibieron por sorteo ciudades que eran de la tribu de Efraín.
Ellos recibieron Siquén en la región montañosa de Efraín con sus campos de pastoreo y como ciudad de refugio Geser, Jocmeán y Bet Jorón junto con sus campos de pastoreo. Ayalón y Gat Rimón con sus campos de pastoreo. A las demás familias de Coat, los israelitas les dieron las ciudades de Aner y Bileán de la media tribu de Manasés con sus campos de pastoreo. La media tribu de Manasés le dio a los descendientes de Gersón las ciudades de Golán, Basán y Astarot con sus campos de pastoreo. Las tribus de Isaacar les dio Sedes, Deberá, Ramot y Anén con sus campos de pastoreo. La tribu de Aser les dio Nasal, Abdón, Ucoc y Rehob con sus campos de pastoreo. La tribu de Neftalí les dio Sedes de Galilea, Amón y Kiriatayim con sus campos de pastoreo. El resto de los descendientes de Merari recibieron de la tribu de Zabulón las ciudades de Jocneam, Nahalal, Rimón y Tabor con sus campos de pastoreo. La tribu de Rubén estaba en el lado oriental del río Jordán, al otro lado de Jericó. Ellos les dieron Beser en el desierto, Beser en el desierto, Hasa, Kademot y Mefat, cada una con sus campos de pastoreo. La tribu de Gad les dio Ramot de Galaad, Mahanayim, Hezbón y Hazer, cada una con sus campos de pastoreo. Muy bien, es importante saber todas estas ubicaciones y los nombres de las personas. Qué bueno que usted, sirviéndole al Señor vehementemente, con todas sus fuerzas y fervientemente, con todo su corazón, el Señor le haga partícipe y Él tiene en cuenta su nombre. Él lo llama por nombre para bendecirlos, porque Él tiene en cuenta todo lo que nosotros hacemos para Él. El tercer punto, entiende los sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar, expiación por Israel. El sacerdocio era hereditario. Los sacerdotes eran descendientes de Leví. El cronista enumera a los hijos de Leví. Vemos que todos aquellos que sirvieron en el tabernáculo, que más tarde se convertiría en el templo, fueron considerados de ascendencia levítica. El cronista subraya la importancia del templo, el cual era un lugar de adoración donde habitaba el Espíritu de Dios. David puso a algunos levitas a cargo de la música en la casa del Señor. Estos fueron los cantores que David nombró para el templo del Señor. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario. Otros levitas estaban encargados de presentar sacrificios en el altar, hacer expiación. Como vimos anteriormente, una definición sencilla de expiación es enunomet, o sea, unificación. En otras palabras, Dios provee un medio a través del cual la gente puede estar a la par con Él. Este fue el patrón en todo el Antiguo Testamento. La necesidad de sacrificio y de hacer expiación prefiguraba el sacrificio final completo y suficiente de Jesús. Tales pasajes nos recuerdan lo asombroso que es que los sacrificios ya no son necesarios debido al único sacrificio verdadero y perfecto de Jesús. Así es. Le damos gracias al Señor porque a través de este pasaje podemos también reconocer cómo era todo el ritual y todos los sacrificios que se tenía que hacer en el Antiguo Testamento, y al entenderlo podemos ver la maravillosa gloria de Dios al mostrarnos su misericordia a través del sacrificio perfecto y único de nuestro amado Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque todo lo que se requiere de nosotros hoy es una respuesta a tu sacrificio, y ofrecerte los sacrificios de adoración, de nuestros cuerpos, de hacer el bien y de compartir con los demás. Gracias porque con tales sacrificios te complace. Te ruego que derrames tu fuego sobre nuestros sacrificios, que tu presencia esté con nosotros y que te agrade, Señor, que sea olor fragante nuestra vida y nuestra alabanza delante de ti. Muchas gracias, Señor. Amén. La pastora Pipa hace el siguiente comentario tomando Romanos 12:21, que dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Ella dice: hacer el bien es la manera más poderosa de detener la propagación del mal. Sí, Señor, es importante que podamos cada día hacer el bien y no nos dejemos vencer por el mal, sino que con el bien
podamos vencer el mal. Y eso es muy, muy relevante porque es parte de los sacrificios que agradan a Dios. Espero que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas y que puedan ser animados a entregar diariamente un sacrificio a nuestro buen Dios con su vida, con sus palabras, con su forma de actuar y con sus pensamientos. Que podamos entregarle alabanza a Él y con nuestro trato hacia los demás demos un sacrificio de amor. Bueno, amados, espero que sea de mucha bendición y que no se nos olvide, que lo pongamos en práctica todos los días de nuestra vida para así traer libertad a nuestro corazón. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.